Muy bien, apreciados estudiantes, vamos a realizar la solución del problema planteado en programación avanzada acerca de calcular el promedio de 4 notas ingresadas por teclado utilizando el paradigma de programación orientada a objetos. Para comenzar, pues es muy importante que realicemos el análisis del sistema, es decir, que realicemos un análisis acerca de qué es lo que debe hacer el programa. Aquí en pantalla pues tengo una gráfica que ilustra cuál es ese proceso del análisis del sistema. Básicamente tenemos unas entradas, tenemos un proceso y tenemos una salida. Fíjense que la entrada no necesariamente se corresponde con la salida. En la gráfica tenemos como un círculo, una circunferencia, y en la salida tenemos un cilindro. Entonces básicamente el proceso lo que hace es transformar las entradas en salidas. Entonces es muy importante que se realice ese análisis para saber qué es lo que debe hacer nuestro programa, cuáles son las entradas, en este caso cuáles son las variables de entrada que se le va a proporcionar al programa, cuál es el proceso, cuáles son las operaciones que debe realizar mi programa, pueden ser operaciones aritméticas, operaciones lógicas, y cuál es la salida que voy a producir. En el documento que también se va a entregar adjunto con este video, pues se explica qué es lo que se quiere hacer. Cuando se realiza el análisis del sistema, se pretende identificar cuáles son las entradas al sistema, cuál es el proceso y cuáles son las salidas. En programación básicamente se trata de identificar cuáles son los datos de entrada o las variables de entrada, qué procesos u operaciones deben realizarse, o sea, cálculos matemáticos, comparaciones lógicas, transformaciones de datos, y qué salida deben esperarse, cuál es el resultado que se debe esperar, ¿cierto? Entonces, ese análisis es muy importante y se parte del punto del caso que se nos han planteado. En este caso, leamos cuál es el caso. Nosotros deseamos construir un programa en Java que utilice los conceptos de programación orientada a objetos, como crear clases, instanciar objetos, invocar métodos y parámetros, que permita calcular el promedio de 4 notas ingresadas por teclado de un alumno en particular. El programa deberá ilustrar todos los conceptos de programación orientada a objetos y además debe solicitar la información necesaria, por ejemplo el nombre del estudiante y las 4 notas. Los requerimientos son muy importantes. Fíjense que ustedes pueden haber construido el programa todo dentro del método main. Sabemos que en Java el método main es el punto de entrada al programa o la aplicación, y pues todo lo que se escriba dentro del método main es lo que realmente se va a ejecutar. Entonces usted podría apoyarse en lo que ya sabe, es decir, crear todo dentro del método main, es decir, pedir los datos, realizar el proceso y mostrar la salida, todo dentro del método main, pero eso no sería programación orientada a objetos, eso es la misma programación estructurada. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos aplicar el concepto de programación orientada a objetos y por tanto, entonces debemos tener mínimo 2 clases, ¿cierto? La clase que posee el método main, el punto de entrada o la aplicación, y la clase que posee los métodos para calcular el promedio de las 4 notas. Es decir, cuando nosotros estemos en el método main, debemos crear un objeto que tenga todas las habilidades para calcular el promedio de 4 notas. Es así que entonces ya estaríamos hablando de programación orientada a objetos. Si usted solamente declara todas las instrucciones dentro del main, es decir, la captura de datos, las operaciones y los mensajes de salida, todo dentro del main, eso no sería programación orientada a objetos. Entonces, por eso, uno de los requerimientos es que el programa debe poseer mínimo 2 clases. La clase que posee el método main y la clase que posee los métodos para calcular el promedio de las 4 notas. Además hay otro requerimiento, la clase que posee los métodos para calcular el promedio de las 4 notas debe poseer mínimo 2 métodos. El método que capture los datos y el método que procese los datos. Si quiere construir más métodos está en libertad de hacerlo, pero la idea es que un método no haga todas las operaciones, porque entonces podemos volver a caer en el simplismo, y entonces creamos una clase, creamos un método en esa clase y ese método hace todo. Entonces la idea es que empecemos a entender cómo la programación orientada a objetos también está vinculada con la programación modular. Dividimos la tarea en módulos y entonces cada módulo será un método. Entonces el módulo de captura de datos o el método de captura de datos, el módulo de procesamiento de datos y el módulo de salida de datos. Podemos hacerlo de esa manera. Tienen que saber que no hay una única solución al problema, es decir, no se puede guiar uno por una única respuesta, es decir, no existe una única solución, pero si se dan algunas directrices, pues podemos encontrar
algunos puntos en común. De ahí que el programa que haga un compañero puede ser totalmente diferente al que haga otro compañero y los resultados son los mismos. Veamos otro requerimiento. La clase que posee los métodos para calcular el promedio de las 4 notas debe poseer mínimo 2 métodos. Ya lo habíamos dicho, los métodos que capturan los datos y los métodos que procesan los datos. Y debe existir mínimo un método que retorne datos y mínimo un método que reciba parámetros. Un mismo método puede recibir parámetros y retornar datos, y la idea es que practique con métodos que retornan datos y métodos que no retornan datos, así como métodos que reciben parámetros y métodos que no reciben parámetros. Entonces fíjense que la idea es ahora entender que existen distintos tipos de métodos. Hemos dicho anteriormente que si el método no retorna datos, entonces se le denomina procedimiento, y si el método sí retorna datos, pues es una función, y además este método puede tener o no tener parámetros, es decir, las variables que van dentro de los paréntesis para poder realizar su trabajo. Entonces esos eran los requerimientos, y así las cosas. Entonces procedemos a realizar el análisis del sistema. Recordemos que de una manera básica el análisis del sistema tiene 3 etapas: la entrada, el proceso y la salida. Entonces cuando nosotros realizamos el análisis del sistema, nosotros podemos determinar qué es lo que necesita nuestro programa. Entonces en este caso, fíjense que necesitamos 4 variables que reciban las 4 notas que se ingresen por teclado, esas serán nuestras entradas, y necesitaremos una variable que reciba el nombre. Entonces en este caso, pues tenemos un programa que nos pide el nombre y además que pide 4 notas por teclado, esas serán las entradas. ¿Cuáles serán los procesos? ¿Qué es lo que deben hacerse con esas entradas? Pues debemos tener por lo menos un método que capture los datos de las notas, es decir, este método está relacionado con las variables de entrada. Necesita parámetros y si retorna datos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos definir un método que nos diga ingrese la nota 1, ingrese la nota 2, ingrese la nota 3, ingrese la nota 4, y cuando se retornan los datos, se retornan al main, se retornan los datos a quien llama al método. Vamos a necesitar también un método que capture el nombre del estudiante, no necesita parámetros, pero sí retorna datos. Entonces un método que diga ingrese su nombre, se ingresa el nombre por teclado y luego retorna ese nombre capturado al main. Y por último necesitamos un método que realice el promedio. Necesita parámetros, evidentemente pues cuando se invoque el método tendremos que pasarle las 4 notas como parámetros, y retorna datos, es decir, debe retornar el resultado del promedio. Y esas serían las operaciones que debe realizar nuestro programa. Y por último, ¿cuáles serán las salidas? Pues necesitamos un método que muestre el nombre del estudiante y su promedio. Necesita parámetros, evidentemente pues necesitamos pasarle el nombre del estudiante y el promedio, pero no retorna datos, es decir, cuando este método termine su trabajo, no es necesario que se muestre nada. ¿Listo? Entonces vamos a continuar acá. Entonces tenemos acá la traducción de nuestro análisis del sistema ya con los datos que se necesitan. Acá estaban con palabras, es decir, qué es lo que necesito, cuántos métodos, qué hace el método, y esto ya es como sería la traducción en Java. Entonces fíjense, necesitamos 4 variables de tipo float para que se guarden las 4 notas, y necesitamos una variable de tipo string para que se guarde el nombre del estudiante. En el caso de los procesos, pues fíjense, tenemos un método llamado capturar nota, retorna un dato de tipo float. Fíjense que todos los métodos son públicos, por eso el más. No vamos a por ahora meternos con el asunto de los private y los protected. Por ahora todos nuestros métodos serán públicos. Y fíjense que tiene un parámetro. Cuando invoquemos al método capturar nota, le pasamos un parámetro llamado nota. Entonces, cuando invocamos el método capturar nota y colocamos aquí dentro 1, pues sería que se va a capturar la nota 1. Cuando invocamos el método capturar nota y colocamos aquí adentro un 2, sería que vamos a invocar o vamos a guardar la nota 2, y así sucesivamente. Tenemos un segundo método llamado capturar nombre. Fíjense que no tiene parámetros, es decir, no hay nada dentro de los paréntesis, y retorna un tipo de dato string, es decir, cuando se invoque el método capturar nombre, pues nos va a pedir que ingresemos nuestro nombre y luego se retorna ese dato a el main o a quien haya invocado el método, no necesariamente al main. Un método puede llamar a otro método y no hay ningún problema. Tenemos también un método calcular promedio. Fíjense que esto sale del análisis anterior de lo que habíamos hecho acá para saber qué debe hacer nuestro programa. Y decíamos que entonces el método calcular promedio recibe 4 parámetros, es decir, las 4 notas,
y retorna un dato de tipo float, es decir, cuando termine de calcular el promedio se retorna a quien llamó al método el valor del promedio. Y por último, en las salidas tenemos un método de tipo void. Fíjense que aquí no escribí nada, hubiese podido escribir void, mostrar promedio, y recibe dos parámetros, un parámetro de tipo string, que es el nombre del estudiante, y un parámetro de tipo float, que es el promedio. Entonces la idea, ¿cuál es? Que cuando estemos en el método main, invoquemos, creamos un objeto de la clase que tiene todos estos métodos, y luego invocamos el método capturar notas para empezar a capturar las notas que sacó el estudiante. Invocamos al método capturar nombre, ¿cierto? Mi objeto.capturar nombre para capturar el nombre del estudiante. Luego invocamos el método calcular promedio pasándole como parámetros las 4 notas ingresadas. Y luego invocamos el método mostrar promedio pasándole como parámetros el nombre capturado y el promedio calculado para que se nos muestre el resultado. Eso es básicamente lo que debe hacer nuestro programa. Y como dice aquí el documento, al haber realizado el análisis del sistema, ya sabemos qué variables vamos a usar y cuáles métodos implementar para generar la salida deseada. Cuando ya hemos hecho el análisis del sistema, entonces ahora tenemos que construir el diagrama de clases. Recordemos que en la programación orientada a objetos, toda la información se encuentra encapsulada en objetos y los objetos se crean a partir de clases. Y ya hemos dicho anteriormente que las clases son planos para crear los objetos. Entonces fíjense que este primer paso del análisis del sistema usted lo puede hacer en cualquier tipo de programación. Lo puede hacer en programación orientada a objetos, lo puede hacer en programación estructurada, y lo que se trata básicamente es de identificar cuáles son las entradas, cuáles son los procesos que se deben realizar con esas entradas y cuáles son las salidas. Ahora que ya tenemos eso, entonces nos ponemos a construir el diagrama de clases. Recordemos que en la programación orientada a objetos, pues las clases son los planos para crear los objetos, y por eso es necesario realizar el diagrama de clases. Acá hay algo muy interesante que quiero que tengan en cuenta, estudiantes, y es que debemos pensar la programación orientada a objetos en dos momentos diferentes. Tenemos el tiempo de diseño y tenemos el tiempo de ejecución. En el tiempo de diseño es cuando nosotros diseñamos o construimos las clases, definimos los métodos y definimos las variables de instancia. Mientras que en el tiempo de ejecución es cuando nosotros instanciamos los objetos y empezamos a utilizar las variables de instancia y los métodos. Entonces fíjense que en el tiempo de diseño es cuando nosotros tenemos nuestra aplicación y empezamos a escribir código, ¿cierto? Aquí estoy mostrando en la ventana, pues cuando nosotros empezamos a escribir código, ¿sí? Este es el tiempo de diseño, ahí el programa no está todavía funcionando, no está arrancando, y cuando ejecutamos el programa, cuando ya el programa nos empieza a pedir datos, ese ya es el tiempo de ejecución. Es decir, por ejemplo, aquí ya nos está pidiendo el programa ingrese la nota 1, entonces este ya es el tiempo de ejecución. Entonces fíjense cómo, por ejemplo, en nuestro IDE NetBeans vemos los dos tiempos, el tiempo de diseño, aquí arriba donde está el código, y el tiempo de ejecución, que es cuando ya el programa está trabajando. En el tiempo de ejecución, cuando estamos en el tiempo de ejecución, nosotros no podemos modificar nada del tiempo de diseño. Tenemos que detener el programa y ahí sí realizar los cambios que deseemos. Entonces por eso es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles son esos dos tiempos en el programa para que podamos construir nuestras aplicaciones. Entonces tenemos el tiempo de diseño, que es donde están involucradas las clases, donde nosotros escribimos código, y el tiempo de ejecución, que es cuando ya tenemos nuestros objetos y tenemos que empezar a utilizar ese código escrito, es decir, tenemos que empezar a invocar métodos para realizar las acciones deseadas. Entonces es muy importante que entendamos eso en la programación orientada a objetos. Entonces, habiendo dicho eso, es importante entender que el diagrama de clases es fundamental en la programación orientada a objetos. A partir del diagrama de clases se puede entender cómo está constituida una clase y sus relaciones con las demás clases. Yo les he dejado un material para que consulten acerca de cómo construir clases y el uso de las clases. Está pues también disponible acá. Acá está la URL para que la copien y lo visiten. Es un material muy bueno que recomiendo que lean para entender un poco más lo que es el diagrama de clases, ¿cierto? Resumiendo ese material, pues básicamente podemos decir que los insumos del diagrama de clases provienen del análisis del sistema. El análisis del sistema ya me ha proporcionado información acerca de las variables a utilizar y los métodos a utilizar para conseguir la salida deseada. En ese caso, lo único que se debe hacer es traducir la información que tenemos en el análisis del sistema y pasarlos
al diagrama de clases. Recordemos que la estructura del diagrama de clases es la que vemos acá, es un contenedor con 3 cajones. En la parte superior escribimos el nombre de la clase, en la parte intermedia escribimos los atributos o las variables de la clase, de instancia, y en el último cajón pues escribimos los métodos, ¿cierto? Esa es como la arquitectura de un diagrama de clases, ¿cierto? Y pues digamos que desde ese punto de vista no tiene ningún problema. Debemos recordar que estos diagramas provienen del UML, el lenguaje de modelado unificado, y se requiere la lectura minuciosa del libro de UML que también pues les he proporcionado para que puedan leerlo, ¿no? Aquí les voy a dejar ahorita también el enlace para que lo verifiquen. Pero básicamente el UML nos dice que, por ejemplo, los títulos de las clases comienzan en mayúscula y no deben ir espacios. Y la siguiente frase, si la clase tiene un nombre compuesto, también debe comenzar en mayúscula, ¿cierto? En el caso de las variables de instancia, entonces la arquitectura es y la visibilidad primero, es decir, un más si es público, un menos si es privado y un numeral si es protected. Viene luego el nombre de la variable y separado de 2 puntos el tipo de dato. Entonces si el tipo de dato es entero y mi variable se llama nota 1, entonces colocaríamos más de público, nota 1 y separado de 2 puntos colocamos int, el tipo de dato. Por último, la arquitectura para los métodos es similar. Tenemos primero la visibilidad, más, menos o numeral. Tenemos el nombre del método. Dentro de los paréntesis, pues los parámetros siguen la misma convención que las variables, es decir, si tengo un solo parámetro, entonces escribimos el nombre de la variable y separado de 2 puntos el tipo de dato de la variable, y luego separado de 2 puntos el tipo de retorno del método. Eso es básicamente como la arquitectura del diagrama de clases. Ahorita pues ya vamos a ver la aplicación de esto que estoy mostrando acá en un diagrama de clases real. Entonces veamos cómo quedaría la clase promedio, que así es como voy a llamar a la clase. Usted le puede dar el nombre que usted quiera. Fíjense cómo la clase queda con la mayúscula, y esa clase es la que posee los métodos para calcular el promedio de las 4 notas. Recordemos que la clase que posee el método main es la clase que va a construir los objetos y va a llamar a los métodos de esos objetos para realizar el trabajo. Por tanto, habrá una clase aparte para el método main y otra diferente para la clase que posee los métodos que calculan el promedio. Entonces, el diagrama de clases nos va a mostrar la relación que hay entre la clase que tiene el método main y esta clase que estoy mostrando en pantalla, que la he llamado promedio y es la que va a realizar todas las tareas. Entonces, fíjense la traducción que he hecho yo de las variables que identificamos. Entonces las coloco en la sección de variables. Fíjense, primero va la visibilidad, todas son públicas, todas tienen más. Luego viene el nombre de la variable, el nombre que usted quiera darles, y separado de 2 puntos el tipo de dato de la variable. Entonces nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4 son de tipo float, y el nombre del estudiante es del tipo string. Y en el tercer contenedor tenemos entonces los métodos. Fíjense, tenemos capturar nota de tipo público, entonces misma estructura, visibilidad, nombre del método, dentro de los paréntesis los parámetros respetando la misma convención dada aquí arriba. Entonces viene el nombre de la variable y separado de 2 puntos el tipo de retorno de la variable, y luego separado de 2 puntos viene el retorno, el tipo de retorno para el método. En este caso, capturar nota retorna un dato de tipo float y recibe un parámetro de tipo entero. Tenemos capturar nombre, que esto, fíjense que dónde salió todo esto del análisis del sistema. Insisto, fíjense que no nos hemos metido en el código. Para mí, pues para mí sería muy fácil entregarles el código y decirles, mire, ya ahí funciona. Pero resulta que lo más importante acá es realizar un diseño y un análisis del sistema para saber qué es lo que debemos construir. Entonces fíjense que de dónde salieron estas variables y estos métodos, salieron del análisis del sistema. Ya habíamos dicho entonces que necesitábamos tantas variables, que necesitábamos tantos métodos y que los métodos tenían que recibir o no recibir parámetros y retornar o no retornar datos, ¿no? Entonces fíjense, aquí tenemos el método calcular promedio, también de tipo público. Fíjense que recibe 1, 2, 3, 4 parámetros de tipo float, llamados nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Y el método calcular promedio retorna un dato de tipo float, es decir, retorna el promedio que se haya calculado con base en estos parámetros que se le hayan pasado al método. Por último, tenemos un método llamado mostrar promedio, que es de tipo público. Fíjense que no retorna datos, es decir, es de tipo void y recibe 2 parámetros, un parámetro llamado nombre de tipo string
y un parámetro llamado promedio de tipo float. Y esa sería nuestra clase llamada promedio. Esa es la clase que va a ser todo el asunto. Entonces fíjense que si estamos pensando en programación orientada a objetos, lo que nosotros debemos hacer cuando tengamos nuestro método main es construir un objeto a partir de esta clase y luego llamar a estos métodos para que se haga su tarea. Si miramos el diagrama de clases para el método main, fíjense que es un diagrama muy sencillo porque tenemos, usted le puede dar nombre como usted quiera, yo lo llamé aplicación promedio ya que la clase que posee el método main es nuestra aplicación y fíjense que no tiene variables de instancia y lo único que tiene es un método que es el método main, que es de tipo público, el subrayado me dice que es static, fíjense que retorna un tipo de dato void, o sea no retorna datos y solamente tiene estos argumentos de tipo string llamado args, ¿cierto? Entonces tenemos dos clases, nuestra clase que es la aplicación, digamos que en términos generales siempre vamos a tener esta clase en nuestro diagrama de clases que es el método main y luego vamos a tener otras clases, ¿cierto? Que son las que van a hacer realmente el trabajo. La recomendación es no escribir el código dentro del main, sino que el main lo que va a hacer es crear o instanciar objetos y luego invocar los métodos que tengan esos objetos para realizar el trabajo. Este documento de texto pues también lo voy a proporcionar junto con el video, es importante que lo lean para que pues puedan entender qué es lo que estoy intentando realizar, ¿cierto? Pero básicamente a donde yo quería llegar es al diagrama de clases. Hemos dicho que el diagrama de clases ilustra la relación entre las clases y este sería nuestro diagrama de clases. Fíjense cómo tenemos la clase llamada aplicación promedio y tenemos la clase llamada promedio y hay una relación de uso, por eso la línea punteada, entre las dos. Es decir que aplicación promedio usa a la clase promedio a través del objeto que voy a llamar mi promedio. Entonces de esa manera, ¿qué me está diciendo este diagrama? Me está diciendo que el método main va a instanciar un objeto de la clase promedio llamado mi promedio y pues ahí es como va a estar la relación. Pues el código como tal no lo muestra el diagrama de clases, simplemente nos muestra las relaciones y yo debo entender que entonces la clase llamada aplicación promedio va a usar a la clase llamada promedio. De esa manera, entonces ahí sí tendríamos programación orientada a objetos. Porque el método main entonces va a crear un objeto de esta clase, yo aquí lo he llamado mi promedio, y ese objeto pues va a heredar todos estos métodos que voy a poder usar para capturar las notas, para capturar el nombre, para calcular el promedio y mostrar el resultado. Entonces fíjense cómo el análisis del sistema es lo más importante. Insisto, en la programación orientada a objetos lo más importante es realizar un análisis del sistema, entender qué es lo que debe hacer mi programa, tratar de identificar cuáles son esas variables que van a estar en la entrada, qué procesos debo realizar yo con esas variables, qué operaciones debo realizar con esas variables, para así determinar las salidas, ¿cierto? Transformar esas entradas en unas salidas. Y luego, cuando ya he hecho el análisis del sistema, entonces, en programación orientada a objetos es necesario realizar el diagrama de clases, es decir, este diagrama que me ilustra cómo van a estar relacionadas las clases. Fíjense que si nosotros leemos un poco acerca del UML, existe una serie de diagramas que me permiten modelar un sistema. Por ahora solo nos hemos metido con el diagrama de clases, pero también en desarrollo de software es necesario realizar el diagrama de casos de uso, es decir, cómo yo voy a usar el sistema o cómo los actores involucrados en el problema van a usar el sistema. Por ahora no nos hemos metido con eso, pero es parte de los diagramas necesarios para modelar el software. Entonces fíjense que hasta ahora me he metido con uno solo del UML, que es el diagrama de clases. Y este diagrama de clases entonces ya me va a decir a mí qué es lo que va a ser el problema, qué es lo que va a ser el programa, cómo se va a controlar el flujo de datos del programa, ¿cierto? Entonces tengo una clase llamada aplicación promedio. Esa clase va a instanciar un objeto de la clase promedio llamado mi promedio y pues ahí ya podemos decir que la aplicación va a usar esta clase para hacer lo que tenga que hacer. Cuando hemos hecho eso y solo hasta ahí es cuando podemos pensar en el código, no antes. Voy a leer esta parte que tengo aquí en el documento, dice: preste atención a la relación, las líneas punteadas indican que es una relación de uso
y en este caso denota que la aplicación promedio usa la clase promedio a través del objeto mi promedio. En este caso le hemos dado el nombre mi promedio al objeto instanciado de la clase promedio, pero usted puede darle cualquier nombre al objeto. Lo importante aquí es que la clase que posee el método main usa a la clase promedio a través del objeto. Es decir, que el método main instanciará un objeto a partir de la clase promedio y utilizará todos los métodos heredados por el objeto para capturar las notas y calcular el promedio. Entonces fíjense que si nosotros estamos diseñando software utilizando el paradigma de programación orientada a objetos, hasta aquí es donde nosotros tenemos que llegar sin meternos con el código. Vuelvo, insisto, primero es necesario realizar un análisis del sistema y pensar en el diseño del programa antes de meternos con el código. Porque fíjense que aquí ya lo único que hay que hacer es traducir estos diagramas de clase a la codificación necesaria. Y es lo que voy a mostrar. Pero no quiero pasar al código sin recordarles cuál es el proceso que hicimos. Fíjense que primero hicimos el análisis del sistema, identificamos cuáles iban a ser las entradas del programa, o sea, las variables que iban a recibir datos, cuáles iban a ser los procesos o acciones que iba a realizar el programa y cuáles serían las salidas deseadas, que es lo que deseábamos mostrar. Y luego traducimos ese análisis del sistema a una codificación pues en Java, es decir, cómo sería el código de esas definiciones de variables o esas definiciones de métodos, para luego ahí sí identificar el análisis del sistema a través del diagrama de clases. O sea, pasamos de identificar las entradas, los procesos y las salidas a representar dicha información en un diagrama que nos muestra la clase que básicamente va a realizar todo el trabajo, que se llama la clase promedio, y la clase que es la que se llama el método main, la clase que está presente en todos los programas de Java y que es la aplicación, ¿cierto? La clase que tiene el método main. Es así que nosotros llegamos a este punto, y cuando hemos llegado a ese punto de tener un diagrama de clases, de entender que el diagrama de clases tiene tres elementos: el nombre de la clase, las variables de instancia y los métodos, es ahí y solo ahí que podemos pasar a la codificación. Fíjense que los colores que yo he utilizado en este diagrama no son por diversión. Voy a utilizar esos colores para poder ahora codificar. Fíjense que en verde tengo el nombre de la clase, tengo en azul el nombre de las variables o las variables, toda la zona de variables es azul, y tengo en rojo todo lo que tiene que ver con los métodos. Entonces, clases y nombre de la clase en verde, variables de instancia en azul y métodos en rojo. Ahí sí ya puedo pasar al código, y fíjense qué es lo que yo tengo en el código. Traduciendo, sin meterle nada de acciones, sin meterle ninguna sentencia, traduciendo literalmente el diagrama de clases que tengo acá, traduciéndolo literalmente a código, quedaría de la siguiente manera. Vuelvo y repito, este código no lo tienen que copiar, ustedes van a tenerlo disponible junto con el video, pero lo importante para mí es que entiendan. Fíjense que en verde entonces está la declaración de la clase llamada promedio, en verde, entonces fíjense, en azul la sección de las variables de instancia. Entonces fíjense cómo en azul declaro las variables nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 y nombre, inicializándolas numéricamente en 0 para las variables de tipo float, y con unas comillas, abrir y cerrar comillas, para las variables de tipo string. Y fíjense que en rojo viene la sección de métodos, entonces simplemente declaro el método public float captura nota int nota, y fíjense que paréntesis y return float, es decir, aquí no le estoy colocando las instrucciones de lo que debe hacer el método, lo que estoy haciendo es traducir directamente del diagrama de clases al código. Y fíjense que al haber hecho el diagrama de clases y al haber hecho todo esto, ya tenemos casi que un 70% recorrido, porque simplemente estoy traduciendo los métodos a su correspondiente implementación en Java. Tomemos un ejemplo, miren, el método capturar nombre es un método de tipo string, o sea, retorna un dato de tipo string, no requiere parámetros y tiene visibilidad pública. Si voy al código, fíjense que lo único que hice es, ¿cierto? El más lo reemplazo por la palabra public, el tipo de retorno es string, viene el nombre del método, fíjense que no tiene parámetros, y como dije que el método retorna datos de tipo string, pues tiene que haber por allá una sentencia al final
que retorne un dato de tipo string. Entonces, si miramos cada uno de los métodos, no hay sentencias que realicen operaciones, simplemente estoy traduciendo el diagrama de clases a su correspondiente codificación en Java. Entonces veamos ahora cómo quedaría el método calcular promedio. Fíjense que es de tipo público, retorna un dato de tipo float, se llama calcular promedio y tiene 4 parámetros dentro de los paréntesis. Entonces si voy a mirar el código allá, queda exactamente igual. Fíjense, el más lo reemplazo por la palabra public. Dije que el método retornaba datos de tipo float, se llama calcular promedio y recibe 4 parámetros, fíjense, de tipo float. Float nota 1, float nota 2, float nota 3, float nota 4, ¿cierto? Y como dije que el método retornaba datos de tipo float, pues por ahí debe al final del método tener una instrucción que retorne un float. Entonces fíjense cómo el código, o sea, ya empiezo a codificar, pero teniendo un orden, teniendo una metodología, ¿cierto? Y no que yo me ponga a escribir código y espere la inspiración del cielo para poder empezar a escribir código. No, así no funciona el asunto. Usted primero hace un diseño, ¿cierto? A través de un diagrama de clases y luego empieza a traducir ese diseño de diagrama de clases a su correspondiente codificación en el lenguaje de programación orientada a objetos Java, ¿no? Entonces, aquí ya tengo la clase promedio. Veamos cómo quedaría la clase aplicación promedio, es decir, la clase que tiene el método main. Y es muy sencillo, ¿no? Fíjense cómo es el código. Viene el nombre, aplicación promedio, no hay nada en azul porque la aplicación no tiene variables de instancia. Y en rojo viene la declaración del método main. Miren, public static void main, ¿cierto? Y todo esto salió del diagrama de clases y pues adentro no se escribe nada por ahora porque solo estoy traduciendo directamente del diagrama de clases. Fíjense que el diagrama de clases me decía que era pública, mira ahí está el más, static es que esté con subrayado, ¿cierto? O sea, si usted encuentra un diagrama de clase y está subrayado, aquí no se alcanza a ver bien por el cuadro de texto, espero lo amplío un poco más, y ahí se ve el subrayado, ¿sí? Y static void, fíjense que ahí está la palabra void, ahí se ve que void no retorna datos, y pues ahí están los argumentos que debe tener el método main. Entonces fíjense que lo único que hemos hecho, lo único que he hecho en este punto es que traducir del diagrama de clases que está aquí a su correspondiente codificación en Java. No he hecho nada más. No le he colocado las acciones, las sentencias que se deben ejecutar, nada de eso. Fíjense que hasta aquí hemos avanzado un 70% y solo a partir del análisis del sistema y la traducción de dicho análisis al diagrama de clases. Es decir, recomiendo encarecidamente realizar un análisis del sistema, es decir, qué es lo que debe hacer el programa, traducir ese análisis a entradas, procesos y salidas, para luego pasar la información del análisis del sistema a los diagramas de clase. Fíjense que ya estoy por terminar el video y el grueso del video, la mayor cantidad de tiempo, la he invertido explicando el análisis. Entonces fíjense que yo voy a proporcionarles una carpeta comprimida que tiene este documento de texto en Word y además tiene el código en Java para que lo pruebe. Es decir, no voy a ponerlos a ustedes a escribir, sino les paso de una vez el código. El código está totalmente comentariado. Fíjense que el código tiene todos los comentarios que tengan lugar y usted lo único que tiene que hacer es leer el video, leer el documento, observar el video y tratar de escribirlo por su cuenta. Digamos que mi interés no es tanto que usted se ponga a escribir este mismo código, sino que usted entienda qué es lo que estamos tratando de hacer desde el punto de vista del diseño. Bien, entonces fíjense que simplemente hemos traducido de los diagramas de clase a la correspondiente codificación y ahora sí viene la implementación. ¿Qué es la implementación? Pues agregarle las instrucciones necesarias a las clases para que hagan su trabajo. Eso ya viene de la lógica que usted le implemente al trabajo. Eso es lo que usted, o sea, ahí en este punto, ya en esta parte de la implementación, de agregarle carne a las clases, de agregarle las instrucciones, es donde usted va a poner en práctica lo que ha aprendido en todos los semestres que ha estado estudiando programación. Aquí ya tiene que meterle usted lógica, qué es lo que debe hacer el método y cuáles son las operaciones que se deben realizar. Entonces fíjense que dejo en negro, voy a dejar en negro aquí en el documento pues lo que ya se había definido y en color verde voy a resaltar las instrucciones nuevas que se han agregado.
Entonces veamos en la clase promedio, fíjense, ahí está la sección de variables de instancia, eso pues lo dejo en negro, y en verde, ¿qué hago? Miren, entonces en verde creo un objeto de la clase scanner que lo he llamado mi captura, porque ese objeto es el que me va a permitir capturar los datos, y en los métodos, miren, captura nota que tiene, pues sencillamente defino una variable local llamada nota atrapada, muestro un mensaje diciendo ingrese la nota 1 o ingrese la nota, y mediante un switch yo valido lo que se le haya pasado como parámetro. Como les decía hace un momento, si yo invoco el método capturar nota y coloco aquí adentro un 1, pues le estoy diciendo al programa que me guarde esa nota en la variable de instancia llamada nota 1. Si aquí le paso un 2, pues le estoy diciendo al programa que cuando se invoque el método se guarde el dato capturado en la variable de instancia 2 y así sucesivamente. Por eso aquí yo coloco un switch para decidir en cuál variable voy a almacenar el dato capturado. Entonces, por decir algo, si yo aquí en el parámetro paso el número 1, entonces el switch entra por acá y nota atrapada va a recibir el valor de invocar el método captura, del método nextFloat del objeto captura, y luego la nota 1, que es la variable de instancia, va a ser igual a la nota atrapada, ¿cierto? O sea, básicamente lo que nosotros tenemos aquí en el método capturar notas es una variable local que se va a encargar de recibir el dato que se ingrese por teclado, y luego el switch va a traducir o va a pasar esa nota local a la correspondiente variable de instancia dependiendo del número que se le haya pasado aquí como parámetro, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en acción. Entonces ahí está el código, un switch para poder evaluar cualquiera de las 4 notas, y si yo paso un parámetro aquí, un número diferente, un 7, un 8, un 12, pues sencillamente al final sale el caso por defecto diciendo argumento errado. Ese sería el método capturar nota. El método capturar nombre pues es lo mismo, pero entonces utilizamos el método nextLine del objeto mi captura para capturar dicho nombre y se guarda en una variable local llamada nombre, ¿cierto? O se puede guardar directamente dentro de la variable de instancia llamada nombre, ¿cierto? Fíjense que aquí no declaré ninguna variable local, sino que lo guardo directamente sobre la variable llamada nombre. Y como dijimos que el método era de tipo string, pues debe haber un retorno de tipo string, retornando pues la variable nombre. El método calcular promedio, pues ya habíamos dicho que se le pasan 4 parámetros, entonces lo único que yo hago es definir una variable local de tipo float llamada promedio, sumo las 4 notas y divido por 4 y retorno ese resultado, retorno lo que tenga la variable local promedio. Y el método llamado mostrar promedio, que recibe 2 parámetros, el nombre y el promedio de las notas, pues sencillamente tiene un mensaje de salida, miren, system.out.printf, el promedio de notas para porcentaje s, este identificador de conversión entonces se corresponde con la primera variable que encuentre acá. Entonces en este caso porcentaje s dice que es un string, o sea me va a mostrar esta variable de tipo string. Es porcentaje.2f, este porcentaje.2f se traduce con la segunda variable. Esta variable es de tipo float, de aquí la f, entonces me va a reemplazar lo que tenga la variable promedio en esta zona con 2 cifras decimales, de ahí el punto 2, ¿no? Punto 2, 2 cifras decimales, la f de float. Y eso sería el código para la clase promedio. Entonces fíjense que en verde he agregado lo nuevo, lo que sí viene de la lógica del programa, y entonces es crear un objeto de la clase scanner para capturar los datos, y en el método capturar notas pues se involucra una lógica con la estructura de selección switch para decidir en cuál variable de instancia guardar la nota capturada de acuerdo al parámetro que se le pase al método. El método capturar nombre pues sencillamente captura un dato de tipo string y lo retorna a quien llame el método. Calcular promedio pues simplemente suma las 4 notas y divide entre 4 y retorna el resultado. Y mostrar promedio no retorna nada, fíjense que es del tipo void y simplemente nos muestra un mensaje diciéndonos el nombre del estudiante y el promedio. Ahora si viene el método main, fíjense que en el método main sí hay muchas instrucciones en verde, es decir, eso es lo que le debo agregar al método main. Y básicamente, ¿qué debo hacer? Pues definir las variables del main, yo las llamé nota 1 main, nota main 2, nota main 3, nota main 4 y nombre main, que son las variables que van a recibir en el método main y que van a recibir lo que retornen los métodos, una variable llamada promedio main, y esas serían pues variables que se declaran en el método main para recibir o atrapar los datos que retornen los métodos de los objetos. Entonces, fíjense que después de haber declarado dichas variables, viene lo más importante. Esta es, digamos que, la columna vertebral de la programación orientada a objetos. Estoy creando un objeto
instanciando un objeto llamado mi promedio de la clase promedio, ¿cierto? Y al crear ese objeto, entonces mi promedio ya va a traer pues todos los métodos para poder atrapar notas, para calcular el promedio y mostrar el resultado. Entonces fíjense cómo estoy invocando aquí el método capturar nota pasándole un 1 como argumento, es decir, capturar la nota 1 del objeto mi promedio, y lo que me retorne ese método se guarda en la variable llamada nota 1 main. Recuerden que cuando usted declara un método que retorna datos, entonces debe establecer una variable que reciba el dato que se retorne, o si no, ese dato se pierde. En este caso, capturar nota, entre paréntesis 1, o sea, estamos diciendo que vamos a capturar la nota 1, retorna un dato de tipo float que se va a almacenar en la variable llamada nota 1 main. Entonces fíjense, aquí ya se entiende un poco más lo de los parámetros. Entonces si yo por ejemplo invoco capturar nota y le paso como 3, le paso como argumento, como parámetro el número 3, significa que cuando se invoque ese método va a venir aquí arriba al switch, ¿cierto? Y fíjense que el 3 se evalúa por acá, el caso número 3, indicando que se va a guardar el dato que se atrape en la variable de instancia llamada nota 3. Para eso es básicamente la estructura de selección switch, para que cuando yo invoque el método y le pase un parámetro, se decida a cuál de las variables de instancia guardar. Vuelvo y repito, esto es una lógica que yo implementé, no es necesario que usted la implemente exactamente igual. Desde que el programa funcione respetando la programación orientada a objetos, no importa la lógica que usted implemente, ¿listo? Luego de haber capturado las 4 notas, fíjense que entonces invocamos al método capturar nombre y guardamos el nombre que se retorne en la variable llamada nombre main, ¿listo? Ya cuando tenemos capturado las 4 notas y el nombre, ahí sí podemos invocar al método llamado calcular promedio. Fíjense, calcular promedio recibe entonces como parámetros nota 1 main, nota 2 main, nota main 3, nota main 4, es decir, las 4 notas que se capturaron, y el retorno que haga el método calcular promedio se va a guardar en la variable llamada promedio main. Entonces por eso es tan importante que en el método main se hayan definido variables locales para atrapar los datos que retornen los métodos. ¿Listo? Por último, invocamos al método mostrar promedio, esto ya sería la salida, y le pasamos como argumentos el nombre que se haya capturado por teclado y el promedio calculado, y fíjense que no hay necesidad de establecer una variable que reciba datos, puesto que el método mostrar promedio era del tipo void. Ahí se acaba el código, fíjense, ahí se acaba fin del método main, fin de la clase aplicación promedio. ¿Y qué tenemos? Pues que en el método main, fíjense que ese era el código para la aplicación, la que tiene el método main. Y en el método main, ¿qué hubo? Hubo la definición de variables para almacenar los datos que retornaran los métodos. Hubo la creación del objeto que tenía todos los métodos para hacer su trabajo. Y luego la invocación de los métodos de dicho objeto para capturar las notas, capturar el nombre y calcular el promedio. Es decir, todo ese código, que vuelvo y repito, va a estar disponible para que lo lean, pues apunta a este diagrama de clases, el diagrama de clases que construimos a partir del análisis del sistema. O sea, todo eso se resume a esto. Entonces fíjense que lo que hizo el método main es crear un objeto de la clase llamada promedio, creamos un objeto llamado mi promedio, y ese objeto entonces invocó capturar nota para capturar las notas de los estudiantes, las 4 notas. Luego invocó el método capturar nombre para capturar el nombre del estudiante. Luego invocó el método calcular promedio pasándole como parámetro las 4 notas capturadas. Y luego mostrar promedio, invocó el método mostrar promedio pasando como parámetro el nombre del estudiante y el promedio calculado para mostrar el resultado al cliente, ¿sí? Es decir, fíjense que en la parte del código no hago mucho énfasis o no voy a resaltarme mucho el código que hice, porque es ahí donde usted coloca su granito de arena, es decir, ahí es donde va su lógica, ahí va su aporte personal, porque digamos que todos podrían tener en teoría el mismo diagrama de clases y todos podrían tener en teoría la misma estructura del programa como lo estoy mostrando acá, es decir, una clase aplicación promedio que tiene el método main y una clase llamada promedio que tiene las variables de instancia y los métodos a hacer su trabajo. Pero lo que sí debe cambiar de estudiante a estudiante es la implementación que usted le haga a cada método, el código que le meta a usted a cada método para que haga su trabajo. Entonces por eso no pueden haber 2 programas iguales cuando se esté haciendo un parcial o una actividad calificable. ¿Listo? Entonces,
Para terminar, veamos el programa funcionando. Fíjense que aquí yo ya tengo mi NetBeans instalado. Y si nos damos cuenta, fíjense, ahí está el código. Ahí está el código de la aplicación Promedio. Voy a hacer un pequeño zoom para acercarme y mostrar. Fíjense la definición de las cuatro variables locales, la definición de la variable que guarda el nombre y la definición del método que va a calcular el promedio. ¿Listo? Y aquí abajo, ¿qué tenemos? Pues tenemos la zona donde se crean los objetos, ¿sí? La zona que crea los objetos. Ahí está, miren, promedio, mi promedio igual new promedio, creé un objeto llamado mi promedio. Y luego la invocación de los métodos que tenga el objeto, capturar nota 1, capturar nota 2, capturar nombre, calcular promedio y mostrar promedio. Entonces, si usted se da cuenta, en el método main no hay lógica de programación, es decir, aquí lo único que hay es creación de objetos e invocación de métodos, pero no va el código adentro, ahí adentro no hay código, ahí adentro no estoy colocando código, ¿listo? Es muy importante que entiendan eso. Y la clase promedio, que pues ya la habíamos mostrado también en el documento de texto, que tiene, fíjense, las variables de la clase. Sí, voy a mostrar acá en un pequeño zoom, miren, las variables de instancia, variables de la clase, la creación de un objeto escáner para capturar los datos y luego procedemos a definir cada uno de los métodos. Ahí está el método capturar nota, fíjense, capturar nota, pasándole como parámetro un dato de tipo entero, el mensaje ingrese la nota 1, el switch evaluando el parámetro que se pasó aquí arriba. Si le pasamos un 1, pues se guardan los datos en la variable de instancia llamada nota 1. Si le pasamos un 2, pues se guardan los datos en la variable de instancia llamada nota 2 y así sucesivamente. Luego tenemos el método capturar nombre, que básicamente lo único que va a hacer es pedirnos que ingresemos el nombre del estudiante y guardar dicha información en la variable de instancia llamada nombre de tipo string. El método calcular promedio, que se le pasan los 4 parámetros, las 4 notas, y pues sencillamente él suma las notas, divide por 4 y retorna el resultado. Y mostrar promedio, que lo único que hay que hacer es pasarle el nombre del estudiante, pasarle el promedio, y él nos va a mostrar un mensaje diciendo el promedio de las notas para tal persona es tanto. ¿Listo? Veamos el programa en acción y qué es lo que está sucediendo. Entonces miren, ejecuto el programa, no lo compilo, ya lo tenía compilado. Y entonces fíjense que ahí se ven los dos tiempos, ¿cierto? El tiempo de diseño, yo ya no me puedo meter a codificar porque el programa se está ejecutando. Y el tiempo de ejecución, que es el que se ve acá, ¿cierto? Miren que aquí abajo en el NetBeans le sale running, indicándole que está ejecutándose el programa, ¿listo? Entonces, si yo le doy clic en esta X, se para la ejecución y ahí sí ya puedo modificar el código. Entonces voy a volverlo a ejecutar, ¿cierto? Y fíjense que el programa me dice, ingrese la nota 1, entonces 4,5, ingrese la nota 2, 1,8, ingrese la nota 3, 2,6, ingrese la nota 4, 4,3, enter y el nombre del estudiante. Entonces le coloco Didier Morantes y me sale el promedio de notas para Didier Morantes es 330. Build successful, termina la ejecución y básicamente todo lo que hicimos o todo ese análisis del diseño del sistema era aterrizarlo a esto, a que el sistema me pidiera 4 notas, a que me pidiera el nombre y que me mostrara un resultado, ¿cierto? Entonces fíjense que ahí están las 4 zonas, mire, ahí en el análisis del sistema se ve a partir también del resultado, miren que ahí está, ¿cierto? Las entradas, ahí está la entrada, ¿cierto? O las entradas del sistema, que son estas las variables, ¿sí? Tenemos también el proceso, bueno, las entradas también me piden el nombre, ¿no? Y entonces el proceso no se ve acá, pero básicamente es que estas 4 notas se promedien. Y por último tenemos la salida, ¿cierto? Que es mostrarme un mensaje en pantalla mostrándome el nombre del personaje y su nota de promedio de acuerdo a las 4 notas ingresadas, ¿cierto? El proceso no se ve allí, pero el proceso, ¿qué es? El proceso es la lógica que usted le haya implementado al programa, ¿listo? Entonces digamos que para terminar, ¿sí? Solo quiero terminar ya el video, sé que está un poco largo, pero pues era necesario explicarlo
sobre todo si no tenemos muchas oportunidades para comunicarnos, y es que usted primero realiza un análisis del sistema tratando de identificar cuáles son las entradas, cuáles son los procesos y cuáles las salidas, ¿cierto? Identificar cuáles son, por ejemplo, en el caso de las entradas, qué variables utilizar, el tipo de datos que va a recibir. En el caso de los procesos, identificar qué acciones hacer, qué acciones realizar para transformar esas entradas en salidas que se vayan a visualizar. Por último, pues, ¿qué quiero mostrar? Quiero mostrar el nombre de una persona, el resultado de una operación, qué es lo que se quiere mostrar. Y luego, cuando usted ya tenga esa identificación de entradas, procesos y salidas, entonces pasar al diagrama de clases, entendiendo que el diagrama de clases nos muestra la relación entre las clases involucradas en el programa, ¿cierto? Aquí estaría nuestro diagrama de clases definitivo de una aplicación que recibe 4 notas por teclado, recibe el nombre del estudiante y al final me muestra la definitiva o el promedio calculado para esas 4 notas. Fíjense que hemos utilizado programación orientada a objetos en el sentido en el que hay una clase que posee todos los datos, se construye un objeto a partir de esa clase y luego entonces ese objeto es el que realmente va a hacer todo el trabajo. Si yo colocara todas estas instrucciones, porque fíjense que el programa también puede funcionar cogiendo todo esto, todas estas instrucciones y meterlas dentro del main, pero al no haber la creación de objetos, pues entonces no estaríamos hablando de programación orientada a objetos, porque no hay ningún objeto ahí involucrado, y recordemos que un objeto modela elementos o situaciones de la vida real. En este caso el modelo es un promedio y entonces ese modelo consta de 4 variables y 4 acciones que pues he definido aquí para este caso, ¿no? Entonces espero que este video junto con este material de texto, junto con el código del programa, les sirva para tratar de entender de qué se trata la programación orientada a objetos, ¿cierto? Que la programación orientada a objetos no es más que la creación de objetos que realizan trabajos. Entonces en el main nosotros solamente vamos a colocar la invocación de los métodos que tengan los objetos que hayamos creado, ¿cierto? Termino el video haciendo énfasis en eso. Fíjense cómo en el main yo creé un objeto de la clase promedio llamada mi promedio y son los métodos de ese objeto los que realizan todo el trabajo. ¿Listo? Entonces no se olviden, si ustedes no construyen objetos en el método main, si no construyen objetos en el método main y no utilizan los métodos de esos objetos, pues no estamos hablando de programación orientada a objetos. Y si usted no realiza un análisis del sistema previo antes de ponerse a escribir código, pues seguramente va a gastarse usted mucho tiempo tratando de hacer un programa que se hubiese podido realizar de una manera más simple si usted realiza un análisis del sistema y un diagrama de clases. Entonces, cualquier cosa pues me pueden preguntar y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.